Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Carolina Henao Muñoz. Esta es la tercera entrega del trabajo propuesto por el docente Eider Bolívar Mojica de la materia de Derecho Internacional. Para comenzar pues con el análisis de los videos y el análisis de los documentos propuestos, vamos a hablar de los principios que todo tratado debe ser interpretado bajo estos. El primero es el principio de la buena fe, que está recogido en el artículo 2 del parágrafo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y en la declaración de los principios inherentes en las relaciones de amistad y cooperación que tienen los tratados. Esta representa algo más que una máxima de buen sentido, pues hay un nivel de evidencia que los tratados no pueden nunca sobrepasar este principio de la buena fe, apuntando al fundamento mismo de las obligaciones del derecho internacional. Este principio ha sido reafirmado por la jurisprudencia internacional. Continuando pues con el segundo principio de este tratado, es el principio de la primacía del texto, pues este texto constituye la voluntad de las partes y se aplicará en el sentido corriente que le haya de atribuirse a estos términos. La regla del sentido es muy clara y significa que no está permitido interpretar aquello que no necesita interpretación. Las palabras deben estar interpretadas según el sentido que tenga pues el contexto. Para comprender el sentido de los tratados es necesario leer en todo su conjunto. Ejemplo, el dictamen de las competencias de la Organización Internacional de Trabajo para la reglamentación internacional de las condiciones del trabajo. El texto tratado en su sentido estricto está integrado por tres elementos. Es su parte dispositiva, que es el conjunto de disposiciones, artículos, es el preámbulo en el que se exponen las razones por las cuales se ha llegado a convenir esos tratados y sus precedentes históricos jurídicos. Y el tercero son los anexos, que son las disposiciones complementarias al texto que de forma muy particular reglamentan determinadas cuestiones. Bueno, y estos principios requieren tener en cuenta el objeto y el fin del tratado para su interpretación. Estos han sido tenidos en cuenta por la voluntad de las partes. Cuando las partes asumen voluntariamente este tratado, el sentido que éstas se rehusarían a admitir todas las libertades que pondrían en peligro ese objeto, con el fin de que ellas escogieran lo que les conviene a ambas partes en el sentido del bien común. Bueno, antes de continuar con lo que es la nulidad, la terminación, la iniciación de los tratados, vamos a hablar un poco de los videos que expone la doctora Poseo. Ella habla de la Paz de Westfalia, que fue en 1648, y con esta Paz de Westfalia se crea el principio de igualdad jurídica. Los soberanos al interior de sus territorios podían tomar sus propias decisiones, pero cuando se crea este tratado es para el creación y cumplimiento de normas. Estas normas tenían como objeto la coacción y cuando estos tratados no eran cumplidos, se utilizaba la retorsión, que era la presión, que ellos decidían si les vendían o no productos, que ellos decidían si negociaban o no, ¿cierto? Cuando inicia la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles se crea la Sociedad de las Naciones para ser el garante de la paz. Cuando hablamos de garante de la paz, hablamos que ese garante de la paz debe tener una economía sólida. Entonces, el 24 de octubre de 1945 entra en vigor la ONU y tiene como un propósito muy especial, y es cuidar los valores, la paz y sobre todo la dignidad del ser humano. Debe existir ahí un principio de igualdad jurídica. Entonces hay un sistema de normas que son normas de coordinación y normas de subordinación. Estas normas de subordinación protegen valores. Estas normas que protegen los valores son las normas imperativas y no pueden ser modificadas sino por otras semejantes. El propósito
de la creación de la ONU, la diferencia con el primer tratado que se hizo y que tuvo muchas deficiencias porque sí habían pactado, se habían hecho muchos tratados y muchos pactos, pero entonces no tenían cómo hacerlos cumplir. Entonces, por eso nace la ONU y con ese propósito de mantener la paz y la seguridad, esa paz y la capacidad jurídica de tomar medidas de tipo coercitivo, o sea, que se deben cumplir, y fomentar en las naciones esa amistad basados en el principio de igualdad y la libre determinación de los pueblos. Se le confía la cooperación internacional, aceptando cumplir como Estado, el Estado A, el Estado B. Entonces, acuerdan la no intervención, acuerdan los actos de no agresión, regulación de uso de amenaza de las Fuerzas Armadas, regulación de la guerra, no se puede usar ni amenazar contra la Fuerza Armada, contra la integridad territorial o política. Nace el principio de la no intervención del Estado A al Estado B. También la regulación de esos actos de agresión, porque no podían amenazar la paz. La regulación de la guerra también, no usar ni amenazar contra la Fuerza Armada, contra la integridad territorial o política de otro Estado. Y había una obligación pacífica, que estaban de acuerdo o no, pero esta obligación siempre debía ser pacífica. Bueno, entonces los tratados tienen muchas funciones. Proteger pues la hegemonía, esta soluciona, tiene mecanismos de solución de controversias, tiene pues obviamente su marco regulatorio, tiene su marco de protección y nacen por la motivación de la guerra, nacen como garantes de los derechos y los deberes y contienen esa capacidad de la cooperación internacional. Obviamente este nace también por la regulación jurídica de la guerra. Cuando hay una guerra, hay una tensión, entonces a lo último que se debe recurrir es a intervenir en otros estados. Primero deben haber se deben respetar esos acuerdos previos firmados y pues por último a la guerra. Cuando se habla de ir a la guerra, en el tema de nulidad o determinación de los tratados, este motivo de guerra no da la terminación del tratado, no interfiere en esa terminación de ese tratado. Estos organismos, los organismos internacionales entonces nacen con ese fin de garantizar esos derechos humanos de las personas. Vamos a mirar más adelante cómo en los videos propuestos pues muchos estados que tienen el poder y que tienen la hegemonía pues van a estar por encima de otros y cuando hablamos de la no intervención, estos estados pues intervienen libremente en otros estados y pues no tienen en cuenta lo que está pasando dentro del territorio. Vamos a poner en contexto el video de la intervención que tuvo Francia en Ruanda y pues los crímenes y el genocidio que ocurrió allí. Este genocidio tuvo graves violaciones a los derechos humanos. Este genocidio tuvo secuestros, tuvo matanzas, tuvo violaciones, tuvo violencia.
violencia sexual. Entonces nos preguntamos por qué Francia no hizo nada respecto a esto y dotó, capacitó, armó, equipó al gobierno de Ruanda para cometer este genocidio, creyendo que los rebeldes habían tumbado el avión donde viajaba el presidente. Entonces creyeron que los rebeldes tutsis apoyados por Uganda eran un peligro para el régimen ruandés. El 23 de junio Francia hizo la Operación Turquesa bajo el mandato de las Naciones Unidas con el fin de establecer el orden y crear un área de seguridad en la zona del suroeste del país. Y también pues se creó el Tribunal Penal Internacional con base a Arusha que condenó por el genocidio a Francia porque inició este conflicto por la división de los hutus y los tutsis, lo cual fue sembrado por los colonos belgas. La idea era privilegiar a los hutus en el poder político para obtener este recurso de la paz. Entonces Francia es criticado por las Naciones Unidas porque ellos pensaron que estaban apoyando el gobierno y, como lo dije anteriormente, los dotó, los capacitó, los equipó, y sin saber que en el fondo de estos estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad y en el cual murieron en este genocidio más de 1 millón de personas. Entonces es muy lamentable cómo un estado decide apoyar a otro estado, pero no se cuestiona el poder militar. Vamos a hablar de ese poder militar que tienen las potencias y empecemos con el poder militar que tiene Estados Unidos, que tiene Rusia y que tiene China. Cómo cada uno de ellos juega con esto y va jugando con esto a ver quién es el que la dominación del poder. Lo que ellos quieren mostrar con el poder de las armas es que ellos pueden intervenir. Si están en su estado, pues intervienen y tienen el poder militar, pero con este poder militar se da vía libre para que ellos puedan intervenir otros estados. La necesidad de expansión que tienen estas tres potencias es defender todos sus intereses y estratégicamente en el mundo poner sus bases militares para poder tener el control y poder tener la hegemonía. Esto es una guerra moderna con las operaciones especiales, la cual tiene como objetivo debilitar un movimiento. Puede ser un movimiento político, puede ser un movimiento rebelde y es para intervenir en los conflictos. Entonces, haciendo un paralelo entre Rusia, Estados Unidos y China, Rusia se ha caracterizado por esas invasiones silenciosas y porque tiene unas fuerzas especiales y son muy famosas por estas intervenciones. El ejemplo, por ejemplo, de Crimea, el ejemplo actualmente lo que se está viviendo en Ucrania. En Crimea se tomaron el territorio sin haber disparado una sola bala. Empezaron a llegar a Crimea estos soldados especiales, estos soldados altamente capacitados, obviamente con sus fusiles, pero no dispararon ningún arma y se tomaron todo, invadieron los medios de comunicación, invadieron todo y ya pues se tomaron a Crimea. En Donbass también se lo toman porque pues tenían una base naval ahí en Sebastopol y ellos enviaron pues sus tropas terrestres y empezaron pues a actuar y también se tomaron el Donbass. Estados Unidos, que es el más potente, tiene las fuerzas especiales más potentes. Después del 11 de septiembre es que ellos empiezan a hacer ese refuerzo de las tropas especiales. Y aquí es donde empezó a cobrar como mayor relevancia.
Actualmente hay 70.000 unidades en Estados Unidos. Antes del 11 de septiembre eran 3.000 unidades, de las cuales 13.000 están desplegados en todo el mundo. La mayoría de estas tropas están desplegadas en Oriente Medio. Estas fuerzas especiales trabajan en contra del terrorismo, son una pieza fundamental de la política exterior, son empleadas en misiones, en la lucha, por ejemplo, contra ISIS, Al Qaeda, y han capacitado a los afganos y han debilitado pues los grupos radicales. Y la tercer potencia, que es China, que tiene la expansión militar en el sudeste asiático desde los 90, están invirtiendo para ponerse en el nivel de Estados Unidos y Rusia con el cuerpo de operaciones especiales. En cualquier momento China, en la actualidad, se puede tomar las islas. Lentamente ha ido trabajando en eso para poder estar al nivel de estas dos potencias militares. Continuando un poco con el tema de los tratados internacionales desde su creación, modificación y terminación, bueno, cuando los tratados entran en crisis, la economía se resiente y estos tratados quedan afectados. Uno, que la validez de un tratado del consentimiento prestado solo puede imponerse sobre la base de la Convención de Viena. Dos, que la terminación, denuncia, retirada, suspensión puede hacerse en aplicación de las normas de los propios tratados sobre el derecho de los tratados. Tercero, que la nulidad, retirada o suspensión no menoscaben el deber del Estado de cumplir una obligación a que está sometido por normas. Y 4, el derecho a renunciar, a retirarse, a suspender un tratado no podrá ejercerse sobre obligaciones parciales, sino sobre todo el tratado. Con ello, pues se trata de evitar que los estados se desliguen de esas cláusulas onerosas y se beneficien de las que sean más favorables para ellos. Las causas de anulabilidad no podrán alegarse sobre el tratado en su conjunto no se alegan sobre el tratado en su conjunto y no sobre determinadas cláusulas. Entonces vamos a hablar de cuando un tratado es pactado, pero este tratado es nulo. Entonces es nulo cuando el consentimiento haya sido conseguido por medio de una coacción o de una amenaza, es decir, que un estado a otro lo amenace, le vulnere su integridad y ellos acepten por este tema de coacción el tratado. Segundo, cuando el tratado esté en oposición a una norma imperativa, norma que no admite prueba en contrario y solo puede ser modificada por una norma ulterior. En los casos de dolo, en las conductas fraudulentas, y obviamente pues serán nulos estos tratados en los casos pues de corrupción. Vamos a hablar entonces de la suspensión. Es el orden temporal. Durante cierto tiempo deja de producir esos efectos jurídicos. Esto se puede presentar como una alternativa de terminación según la Convención de Viena. Esta opción se presenta como una alternativa de terminación y estas son las causas. Primero, cuando se haya tenido pues una violación grave por una de las partes. Segundo, por la imposibilidad del cumplimiento en los casos de haber sobrevenido un cambio fundamental de circunstancias. La suspensión simple se puede dar cuando el tratado así lo prevea o cuando las partes lo consientan. Los tratados se pueden terminar por muchas causas. Algunas de ellas son por consentimiento de las partes, por denuncia, condiciones basadas en el principio de la buena fe y respeto de las partes, por violación grave al tratado, tanto un rechazo del tratado no admitido como por la violación de una disposición para el objeto o fin del tratado.
Bueno, entonces ya para finalizar, sacando pues unas posibles conclusiones de tanto de los documentos como de los videos propuestos en clase, entonces vemos cómo estos tratados son modificados, pues se modifica el primer acuerdo que se tuvo de la Organización de las Naciones, y pues ya con la ONU estos tratados lo que buscan es unas normas que esos tratados se cumplan y que pues obviamente haya un poder que los haga cumplir. Eh, Sobre todo cuidando el bienestar de los individuos. Anteriormente, en el primer tratado se veía que se hablaba de sujetos, ahora se habla del derecho internacional, del derecho internacional humanitario, donde los estados, si bien es cierto, deben garantizarle a su población, a su territorio, pues seguridad, tranquilidad, deben garantizarle muchas cosas también, deben garantizar no intervenir en otros estados, no invadir otros estados, porque pueden caer unas sanciones hasta de carácter penal. Con respecto a la invasión, eh, con respecto al tema visto en Ruanda, de cómo el poder militar les ayudó para cometer un genocidio, vemos cómo esta potencia, Francia, y cómo las otras potencias también siempre van en la búsqueda de poder, eh, con el poder de las armas, que es lo que muestra la fuerza de, de estos estados, y ellos quieren ganar territorio colocando pues bases militares en todas partes, quieren tener ese poder, el poder de control, sobre todo el mundo. Estimado profesor, le agradezco mucho por su atención, espero sea pues de su agrado este video y este análisis. Muchas gracias y feliz noche. Bueno, y por último, vemos entonces cómo hay unos compromisos internacionales que se deben cumplir cuando estos tratados son firmados, y no pueden tener esos vicios, deben estar siempre partiendo pues del principio de la buena fe. No puede haber coerción, no puede haber mala fe dentro de estos tratados, no puede haber una conveniencia de que este tratado es mejor para mí, entonces cancelemos este. No, porque si el tratado se cancela todo el tratado, no simplemente unas cláusulas. Entonces hay unas normas internacionales que se deben cumplir, que hay una igualdad de la soberanía. Vemos cómo la soberanía es compartida cuando se firman los tratados internacionales. En el caso pues de Colombia, vemos como el artículo 4, que la Constitución es norma de normas, va muy ligado con el artículo 93, que son los tratados ratificados pues en Colombia y que se deben dar cumplimiento. Estos este, este, este tratado, que nace después de la Segunda Guerra Mundial, debe ser el garante de esos derechos humanos. Anteriormente no se veía esto con mayor importancia, sin embargo, después de ese tratado ocurrieron el ejemplo de Ruanda, el video analizado de Ruanda, el genocidio cometido por Ruanda con el apoyo de Francia. También una conclusión que me queda de este trabajo realizado es la sed de poder que tienen las potencias como China, como Rusia y como Estados Unidos. Esa sed de poder que tienen, y por eso se equipan, capacitan, intervienen y tienen el poder. Entonces, si tienen el poder dentro de su territorio, en cualquier momento pueden estar invadiendo otros territorios, como es el caso de nuestra actualidad, donde Rusia invade a Ucrania, pero debilitando Ucrania, apoyando esas regiones separatistas, y el costo
que Rusia ha tenido que asumir con la guerra. Entonces espero que estos videos sean de su agrado, estimado docente, y hasta la próxima oportunidad. Feliz noche. Muchas gracias.